Cordial saludo. Hoy en este día vamos a exponer las enfermedades embrionarias por este grupo que está conformado por Laura Lucía Benavides Hurtado, Duván Santiago Gómez, Omar Fernando Meneses, Camila Elizabeth Dalos Arteaga y mi persona, Brian David Revelo Rosa. Bueno, para iniciar con la exposición, debemos entender que las alteraciones de la embriogénesis del aparato branquial generan anomalías que se manifiestan como fístulas, senos y quistes branquiales, tejido tímico aberrante, quistes tímicos y quistes parotídeos. En el seno branquial, que consiste un tracto incompleto que se abre externamente y que puede no comunicarse con quistes, es una estructura normal y transitoria durante el desarrollo embrionario que se origina a partir de las hendiduras segunda, tercera y cuarta, cuando el segundo arco branquial crece en sentido caudal y las encías. El seno cervical persiste, da lugar a uno o más quistes cervicales que pueden o no drenar hacia el exterior, llamados como fístula externa, o hacia la faringe como fístula interna. Las fístulas branquiales, que es el conducto anómalo que se abre internamente con el seno amigdalar y externamente con la pared lateral del cuello. Ese conducto se debe a la persistencia de diversas partes de la segunda hendidura faríngea y de la segunda bolsa faríngea. Esta puede ser diagnosticada un poco más temprano por la secreción que produce a nivel de la fístula. Las fístulas y quistes branquiales son restos de los arcos branquiales, del desarrollo biológico del cuello. Son más frecuentes las fístulas que los quistes y dentro de estas, más las del segundo. La fístula del seno periforme parece ser el resultado de la persistencia de los restos del cuerpo último branquial y trayecto hacia la glándula tiroides. Las fístulas del seno periforme, originadas desde el tercer o cuarto arco branquial, son entidades poco frecuentes. Se pueden presentar como aumento de volumen cervical, fístula cervical, absceso cervical, tiroiditis abscedada y o disfonia. La fístula del seno periforme es una malformación cervical congénita, poco frecuente, originada del tercer o cuarto arco branquial, que a pesar de ser presente desde el nacimiento, se manifiesta principalmente hacia el final de la primera o segunda década de la vida, debido al trayecto anatómico de la fisura con su fin adyacente a la glándula tiroidea y con el lóbulo tiroideo. Los quistes cervicales, esos quistes se pueden asociar a senos cervicales y pueden drenar a través de ellos. Se desarrollan a menudo de manera libre en el cuello por debajo del ángulo de la mandíbula. Los quistes branquiales son los más comunes diagnosticados en niños mayores y en adultos, ya que constituyen a masas de crecimiento lento y su primera manifestación clínica puede ser un aumento de volumen relativamente brusco por infección. La mayoría de los quistes se diagnostican antes de los 30 años de edad. Se presentan como una masa en la línea media quística, indolora y cerca del hueso hioide. Los vestigios branquiales son lesiones congénitas benignas, poco frecuentes, asintomáticas, localizadas en posiciones anterior al músculo esternocleidomastoideo, secundarias a un remance de los arcos branquiales. Normalmente los cartílagos faringios desaparecen, excepto de las paredes que forman los ligamentos o huesos. Generalmente estos restos se localizan por delante del tercio inferior del músculo esternocleidomastoideo. El síndrome del primer arco faríngeo. Este síndrome corresponde a una falla genética de la irrigación del primer y también segundo arco branquial, por anomalías en la conformación de la carótida interna y externa, que derivan de los tres primeros arcos aórticos. Es un síndrome bastante complejo y comprende numerosos cuadros. Fundamentalmente, compromete los elementos que se encuentran en la cara, como ojos, nariz y boca, pero puede prometer también los oídos externos y medio, el cráneo, el cuello y la columna cervical. Origina de diversas anomalías congénitas en ojos, oídos, mandíbulas y paladar. Se considera que ese síndrome es el resultado de la migración insuficiente de las células de la cresta neural hacia el primer arco. Durante la cuarta semana de este síndrome, cursa dos manifestaciones clínicas principales, que son el síndrome de Treacher-Collins, que es el desarrollo insuficiente de los huesos
cigomáticos y la secuencia de Peary-Robin asociada a la hipoplasia de la mandíbula. Siguiendo con esto, expondré sobre el síndrome de George. Este síndrome, también llamado velo cardiofacial, ocurre en 1 de 4.000 nacidos vivos. Los lactantes con este síndrome nacen sin el tejido del timo y sin glándulas paratiroides, y muestran además defectos en los infundíbulos de salida cardíaca. En algunos casos se ha observado tejido glandular ectópico. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad se caracteriza por un hipoparatiroidismo congénito, aumento a la susceptibilidad de infecciones, anomalías en la boca como acortamiento del filtrum labial, implantación baja de los pabellones auriculares, hendiduras nasales, hipoplasia tiroidea y anomalías cardíacas, especialmente dadas en el callado aórtico y en el corazón. ¿A qué se debe? El síndrome de DiGeorge se debe a que las bolsas faríngeas tercera y cuarta no se diferencian hasta la formación del timo y de las glándulas paratiroides debido a una alteración en la vía de señalización entre el endodermo faríngeo y las células de la cresta neural adyacente. Las alteraciones faciales se deben principalmente al desarrollo anómalo de los componentes del primer arco a causa de la desestructuración de las células de la cresta neural, mientras que las anomalías cardíacas aparecen en las zonas ocupadas normalmente por las células de la cresta neural. Tejido tímico accesorio. En el cuello puede persistir una masa aislada de tejido tímico, a menudo en la proximidad de las glándulas paratiroides inferiores. Este tejido se separa del último desarrollo a medida que se desplaza caudalmente en el cuello. Glándulas paratiroides ectópicas. La localización de las glándulas paratiroides es muy variable. Se pueden localizar en cualquier punto cercano al tiroides o al timo, o bien en su interior. Las glándulas paratiroides superiores tienen una posición más constante que las inferiores, y en ocasiones una glándula paratiroides inferior permanece en la proximidad de la bifurcación de la arteria carótida común. En otros casos se puede localizar en el tórax. También puede haber un número anormal de glándulas paratiroides. De manera infrecuente se pueden observar más de 4 glándulas paratiroides. Posiblemente las glándulas paratiroides supernumerarias se deben a la división de los primordios de las glándulas originales. La ausencia de una glándula paratiroides se debe a la falta de la diferenciación en uno de los dos primordios o a la atrofia de una glándula en las fases iniciales de su desarrollo. Hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito es el trastorno metabólico más frecuente en los recién nacidos. Es un cuadro respecto al cual se han identificado varios genes candidatos, incluyendo el receptor de la TSH o hormona receptora de tiroides, el estimulante de tiroides y los factores de transcripción tiroideos. El hipotiroidismo congénito puede dar lugar a trastornos del desarrollo nervioso y a la infertilidad. En los casos en el que no es tratado, se ha observado un aumento en la incidencia de anomalías renales y del tracto urinario en los lactantes con hipotiroidismo congénito. Continuando, tenemos esta patología que consiste en los quistes y senos del conducto tirogloso. Bueno, un quiste o un seno del conducto tirogloso es un quiste que se basa en una masa llena de líquido que se encuentra cerca de la glándula tiroides y que se presenta en algunos niños, pues prácticamente ese tipo de quistes se descubren cuando una infección ocurre en el lugar. Y esta infección pues puede tratar de facilitar un poco más la detección. Estos pueden causar dificultad para la deglución y pueden ser dolorosos y también pueden ser confirmados por las ecografías, que son como la exploración de la tiroides, que se utilizan para verificar pues la presencia de un quiste básicamente en esta patología que es del conducto tirogloso. Hay un tratamiento que consiste en extirpar o controlar el tamaño de los quistes durante la gestación, que básicamente durante la gestación, pues la glándula tiroides a lo largo del cuello, pues atraviesa el canal que es el conducto tirogloso y realiza una migración. Y después de realizar esa migración, pues el conducto es reabsorbido por el cuerpo
pero sucede que en algunos niños ese conducto no siempre es reabsorbido en su totalidad, por así decirlo, entonces deja como unas esquirlas y eso puede formar los quistes de este conducto, que lo he repetido, conducto pirogloso. Aunque estos quistes pues se encuentran, o sea, no son tan presentes al nacer y por lo general pues pasan muy desapercibidos hasta que al niño le dé una infección y esa infección inflame el lugar de la protuberancia como lo vemos en la pantalla y eso pues permite que en este caso los pediatras puedan notar los quistes que están ahí prácticamente agrandados, infectados, que son los conductos del nervio hipogloso. Esto al niño le puede causar dolor, le puede causar dificultades para la deglución, para tragar, así como lo vemos ahí en el cuadro clínico, pues tiene presentes masas en la línea media del cuello, aumenta progresivamente, aumento progresivo de la masa. También hay movilización de la masa al sacar la lengua. Hay infección del área afectada y drenaje. Hay fiebre, hay dolor, hay coloración aumentada del área afectada. Hay una afección del sistema linfático y hay un aumento de secreción salival. Salival, sí. Continúa. Otra de las patologías también es la glándula tiroides ectópica. Bueno, la glándula tiroides ectópica pues prácticamente es una anomalía congénita, esta está infrecuente y que se suele localizar en el tracto del conducto tirogloso. Pues el tejido tiroideo lingual es el tejido tiroideo ectópico más fuerte que hay en el cuerpo y pues se observan unas masas intralinguales del tejido tiroideo hasta más o menos del 10% de autopsia. Aunque dichas masas solo pues tienen la relevancia clínica de alrededor de una de 4.000 personas, hay en cada enfermedad tiroidea. El desplazamiento incompleto de la glándula de la tiroides pues puede que se localice, o sea, puede que genere esta glándula tiroides etópica y es en una zona alta del cuello, o sea, en la zona sublingual justo por encima, o sí, por encima del hueso ioides, o inmediatamente por debajo del hueso ioides. Generalmente las glándulas tiroides sublinguales ectópicas, pues es un tipo de tejido tiroideo existente. Eh, es importante diferenciar también desde el punto de vista clínico que la glándula tiroides etópica del quiste del conducto tirogloso y del tejido tiroideo accesorio con objeto de evitar la extirpación quirúrgica inadvertida de la glándula de la tiroides y en los casos en los que no se tiene en cuenta la posibilidad de la extirpación de todo el tejido tiroideo, pues existen los pacientes que le obligan a depender permanentemente del tratamiento con hormonas de la tiroidea oxígena. Y pues el tiroides ectópico pues es la alteración congénita infrecuente que es la consecuencia de la migración defectuosa de la tiroides desde el agujero ciego hasta la posición final pretraqueal, pre- ah, pretraqueal. La localización más frecuente del tejido pues tiroideo etópico es la lingual y la sublingual, que son como las dos patologías que se encuentran unida o sumergida dentro de esta misma patología. Y en la mayoría pues, de los casos, el único tejido tiroideo que queda o suele quedar ectópico, pues es el de la tiroides. Continúa. También está el cuadro clínico de lo que comúnmente pues se genera, específicamente se genera entre los casos femeninos, que es como el número mayor de casos que se ha presentado. Tienden a tener una actitud apática, una voz ronca, una talla pequeña y de peso por debajo del porcentil. También son facies groseras, labios gruesos, narices anchas, cuello corto y espeso y miembros cortos también, al igual que dedos cortos y rodillas varas o rodillas anchas. Continúa. Eh, la agenesia de la glándula tiroides. Bueno, la agenesia de la glándula tiroides, pues es la ausencia de la glándula tiroides o de cualquiera de sus lóbulos. Es una anomalía, pues no muy frecuente entre los neonatos en las situaciones de hemiagénesis tiroidea o agenesia unilateral. El lóbulo afectado con mayor frecuencia suele ser el izquierdo y las mutaciones en el receptor de la hormona tiroestimulante posiblemente están implicados en algunos casos.
Eh, Básicamente esto puede conllevar a tener problemas con el hipotiroidismo congénito, que prácticamente se define como la deficiencia de la hormona tiroidea al nacimiento. Pues en general, este es un desorden y es permanente y el resultado es una alteración pues en el desarrollo de esta misma glándula. O en un desorden de la biosíntesis de la hormona tiroidea. Ambas alteraciones pueden producir hipotiroidismo primario. Básicamente en el 85% del hipotiroidismo congénito pues se produce por disgenesia tiroidea que puede manifestar pues de diferentes formas. 2/3 son causadas pues por la ectopia de la glándula tiroidea y que con frecuencia pues se encuentra en la base de la lengua, mientras que hay en otros pacientes que se puede producir la agenesia o la hipoplasia de la glándula tiroides. La mayoría de los casos son esporádicos y solo el 2% de estos casos pues tienen reconocidas mutaciones genéticas. Los pacientes pues con atirosis con mayor frecuencia presentan malformaciones congénitas y el hipotiroidismo congénito, pues con la localización normal de la glándula tiroidea, forma parte del grupo de condiciones heterogéneas y habituales que se presentan básicamente entre el 40 y el 30 y el 40% de los casos de los hipotiroidismos congénitos. Pues estos hipotiroidismos secundarios o centrales al nacimiento se originan por una deficiencia de la hormona estimulante tiroidea, que es la TSH. Y el hipotiroidismo periférico, pues es el resultado de los defectos de transporte de metabolismo o ácido de las hormonas tiroideas. Hay raras veces en las que la alteración de la función tiroidea es transitoria y se presenta por el pasaje de transplacentario de medicamentos maternales, que puede ser por anticuerpos bloqueadores maternos, deficiencia o exceso de yodo, y debe tener en mente que la causa principal del hipotiroidismo congénito, pues no se logra determinar en la mayoría de los casos. Así que la etiología de la mayoría de los casos de este hipotiroidismo, pues permanece desconocida, aunque pues parece que el origen es genético. Y las hormonas de la tiroides pues son esenciales para el crecimiento y el desarrollo neurológico, mucho más en los niños y en los bebés. La glándula tiroides empieza a formarse a partir de la séptima semana y pues la hormona tiroidea, la tiroxina T4, se produce a las 12 semanas de la gestación. La disfunción tiroidea en el recién nacido lactante y el niño también tiene un impacto pues que es significativo sobre el desarrollo y es el objetivo principal del tratamiento que si se logra pues como diagnosticar a tiempo es el principal tratamiento temprano que se le debe dar para seguir el normal crecimiento y evitar pues un retraso en el desarrollo más que todo del bebé. El hipotiroidismo congénito pues también constituye a la mayor causa prevenible de un paciente, de un potencial, perdón, y de una discapacidad intelectual. La T4 es importante en la mielización del sistema nervioso central durante los 3 primeros años de vida. Las concentraciones de TH son bajas en el feto durante la primera mitad del embarazo y durante este periodo pues es totalmente dependiente del TH maternal o el TH que el bebé recibe al lactar. El suplemento hormonal es controlado por la placenta y el estado tiroideo de la madre es el eje fetal hipotálamo pituitario tiroides. Inicia su función en la mitad de la gestación y es maduro en el recién nacido, determino al nacer o cuando nace. Pasa a ser importante el TH sobre los múltiples órganos, especialmente para el cerebro, y en la mayoría de los lactantes con hipotiroidismo congénito, pues se encuentran normalmente al nacimiento, pero el feto hipotiroideo parece que está protegido, al menos principalmente por la transferencia que el bebé recibe del TH al consumir la leche materna. Y en el periodo neonatal temprano, las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo congénito pues son múltiples. Y dentro de este cuadro clínico pues tenemos accesos de tos clanostante que interrumpen el sueño y el estreñimiento, llanto débil y ronco. También presentan
no presentan alteraciones en succión y deglución, tienen un buen estado, son afebril, piel y mucosa hidratados, normocoloreadas, tienen cabello abundante, son secos, frágil a ver, son secos, frágiles y de implantación baja, y su abdomen tiende a estar siempre blando, tiende también a estar depresible y globoso. Continúa. Continuando, tenemos los quistes y fístulas linguales congénitos. Bueno, pues los quistes en la lengua pueden deberse a restos del conducto tirogloso, básicamente todas las patologías que les he ido exponiendo son en base al conducto tirogloso, perdón, y esto puede aumentar de tamaño y pues dan lugar a molestias faringias. También puede causar una disfagia, dificultad para la deglución o ambas. La fístula también puede deberse a la persistencia de restos linguales del conducto tirogloso que abren a la cavidad oral a través del agujero ciego. Bueno, básicamente los quistes y fístulas del conducto tirogloso consisten en una afección congénita desarrollada sobre la persistencia de los restos epiteliales que se dan en el embrión, en el trayecto de la glándula tiroidea, que siguen pues desde la aparición del suelo faríngeo durante la tercera semana de vida hasta llegar a la sexta semana, en donde ya básicamente se sitúa en su forma común que la vamos a ver anatómicamente. Este trayecto, pues, también es denominado conducto tirogloso y se oblitera y se reabsorbe entre la séptima y la octava semana de la vida interuterina. Y cuando esto no sucede, pues tiende a realizarse parcialmente o por esos motivos se dan las diferentes patologías. Eh, pues pueden ser desconocidos las células indiferenciadas de su tercio medio y pues pasarían a ser lo que son los quistes tiroglosos y sus fistulaciones. Y estos pues constituyen a la afección congénitas más frecuentes que generalmente se dan en los bebés y tienden a ser de entre el cuello. Y estas pues representan una importante entidad del diagnóstico diferente de las neoplasias del cuello que generalmente se dan y se ha reportado el desarrollo de carcinomas prácticamente en la pared del quiste. Pues estas afecciones representan básicamente entre el 66 al 72% de los procesos generalmente que se dan en el cuello, congénitos, ya que los quistes del conducto tirogloso son de tumoración más frecuente en la línea cervical media, por eso casi la mayoría de quistes o de tumores o de fístulas que nosotros hemos expuesto se tienden a ir casi a la línea media del cuerpo. eh, y y a la línea cervical. Y estos postumores se sitúan en ese lugar y tras las linfadenoplastias inflamatorias o neoplasias, generalmente son las que vemos a continuación en estas imágenes, que pueden ser tumores que se presentan en la pared o revestimiento de la boca y también pueden darse en la lengua o por debajo de la lengua. Continuando, tenemos las anomalías congénitas de la lengua. Bueno, las anomalías congénitas de la lengua, pues prácticamente son la malformación que se dan en la cavidad oral y faringe, que pueden ser producto, pues prácticamente de errores en la embriogénesis o resultados de acontecimientos que entorpezcan el desarrollo normal o embriológico del feto. Por esto se inicia esta exposición con un recuerdo de la embriología de esta área y pues se continúa explicando o sea, unas diferentes patologías que se derivan de esa misma patología. Una de esas primeras patologías es la aglosia, que la aglosia prácticamente es un defecto congénito, pues se lo dice que es extremadamente raro porque casi muy pocas veces se presenta y que es característico por la ausencia completa de la lengua, o sea, los bebés no tienen lengua. De hecho, esta condición se asocia generalmente a otros defectos del desarrollo graves del cuerpo.
que han surgido durante el desarrollo del embrión y del paciente, y la falta pues de dedos sería un vivo ejemplo también como errores embrionarios. Así como puede un bebé nacer falta un dedo o falta una mano, también puede el bebé nacer con malformaciones dentro de la cavidad bucal. Em, Cuando un paciente pues padece de aglosia, pierde la capacidad de hablar y prácticamente de comunicarse con los demás a través del habla. A continuación les va a seguir explicando las demás patologías mi compañero. Continuando con las enfermedades, tenemos la anquiloglosia, que significa lengua fija. Es un remate embriológico del tejido entre la superficie inferior de la lengua y el suelo de la boca, que restringe la normalidad del movimiento de la lengua. Puede ocurrir aproximadamente en un 3 a 5% de los bebés al nacer y en el 13% de los niños con problemas de lactancia. En ocasiones, el frenillo lingual es corto y se extiende hasta la punta de la lengua. Esta situación impide que la protrusión libre de la lengua y puede también dificultar el amamantamiento del recién nacido. El frenillo corto se suele distender con el paso del tiempo, lo que hace innecesaria la corrección quirúrgica de esta anomalía. Hay informes de que la anquiloglosia afecta a varias generaciones de una familia, lo cual puede sugerir que presenta una base genética. A veces se presenta junto con ciertos síndromes como el labio de paladar hendido, síndrome de Fraser y el síndrome orofacial digital. También tenemos la macroglosia, que es el término médico que se usa cuando la lengua es más grande de lo normal. La lengua excesivamente grande no es una anomalía frecuente y esta se debe a la hipertrofia generalizada de la lengua en desarrollo, habitualmente a consecuencia de un linfangioma, que es un tumor en los vasos linfáticos, o a la hipertrofia muscular. La macroglosia se observa a menudo en pacientes con síndrome de Down. En casos más graves se podría necesitar una reducción quirúrgica y los procedimientos quirúrgicos pueden ayudar a disminuir los problemas al hablar, masticar y comer. La microglosia es la lengua excesivamente pequeña. Es una anomalía muy rara que en general asocia la micrognatia, que es el desarrollo insuficiente de la mandíbula y la recesión del miembro, y también se debe a defectos en los miembros, que puede estar relacionado con el síndrome de Hart. La causa de esta enfermedad es desconocida y puede incluirse factores externos como la exposición a alcohol y drogas o medicamentos durante la vida fetal. También puede ser por la hipertemia gestacional, entre otros. La lengua bífida es la fusión incompleta de las protrusiones linguales laterales, da lugar a la aparición de un surco profundo en la línea media de la lengua. Habitualmente esta hendidura no alcanza la punta de la lengua. Y por último tenemos la atresia del conducto nasolagrimal, donde la canalización incompleta del conducto nasolagrimal causará una obstrucción a la salida de lágrimas. El lugar más afectado de esta enfermedad es la parte más distal, persistiendo habitualmente una obstrucción membranosa en la válvula de Hagner. Clínicamente, los lactantes con esta enfermedad se presentan con un lagrimeo a las de 2 a 6 semanas de vida. También pueden presentar secreción mucosa que se acumula en los márgenes de los párpados y en las pestañas, y también puede presentarse dermatitis secundaria. El seno y quiste auricular congénito, que consiste primordialmente en una malformación congénita muy común que se caracteriza por un nódulo u hoyuelo situado en el lugar adyacente del oído externo. Hay que tener presente que este surco faríngeo normalmente desaparece a medida de que se forma el conducto auditivo externo. La segunda enfermedad a mencionar es el desarrollo postnatal de los senos paranasales. Estos senos paranasales son rudimentarios o inexistentes en los recién nacidos, pero a medida de que el niño evoluciona y llega a su pubertad, empiezan a aparecer, y este desarrollo culmina cuando llegan a la edad adulta.
La tercera enfermedad es el labio y el paladar hendido, que consiste en malformaciones craniofaciales muy frecuentes, y estos defectos suelen clasificarse en función de criterios evolutivos, tomando como referencia anatómica el agujero incisivo. Esta se divide en dos clases. La primera sería las anomalías con hendiduras anterior, que se deben a una deficiencia del mesénquima de las prominencias maxilares y del proceso palatino medio. Y también encontramos las anomalías con fisura posterior, que se deben al desarrollo defectuoso del paladar secundario y a distorsiones en el crecimiento de los procesos palatinos laterales, lo cual impiden su función. Estas anomalías se subdividen en 5 clases. La primera clase sería el labio hendido unilateral, aquí lo vemos en la imagen, el labio hendido bilateral, el labio hendido medio, y en el paladar encontramos el paladar hendido, que llega hasta la mitad del paladar, y el paladar hendido completo, que es el paladar completo con fisura. En la cuarta enfermedad serían las fisuras faciales, que existen varios tipos de ellas, pero no son tan frecuentes. Estas fisuras faciales son demasiado graves y se asocian a menudo a defectos grotescos en la cabeza, y pueden ser fisuras faciales oblicuas o también fisuras faciales laterales o transversales. La quinta enfermedad a tratar sería la microstomía congénita, que consiste en que el bebé nace con la boca pequeña, se lo puede observar en la imagen. Y esto se debe a la fusión excesiva de las masas mesenquimales de la prominencia maxilar y mandibular, que corresponden al primer arco faríngeo. En algunos casos graves, el defecto se puede asociar a un desarrollo insuficiente de la hipoplasia de la mandíbula. Y también hay que tener en cuenta que aparece un orificio nasal único cuando solamente se forma una placa nasal. Y la última enfermedad a tratar sería la nariz bífida, que consiste principalmente en la falta de fusión completa de las prominencias nasales mediales. Los orificios nasales externos están muy separados, se lo logra observar en la imagen, y el puente nasal es bífido. En algunas formas leves, la nariz bífida se observa un surco en la punta de la nariz. Muchas gracias.